8 métodos para malversar fondos y un nuevo monto defraudado que asciende a los más de 27.000 millones de pesos son los nuevos antecedentes dados a conocer en el Pacogate. Esta semana se desarrolló la audiencia de formalización del exdirector de Finanzas de Carabineros, el general en retiro Iván Whipple, y la reformulación de otros 34 diputados en la causa, según el Ministerio Público, entre el 2006 y 2011, periodo en que trabajaba el general Whipple, no sé cómo se dice el apellido, se malversaron más de 11.000 millones de pesos. Esto mientras que el modus operandi de los carabineros se basó en la creación de una cuenta corriente fantasma, falsificación de planillas y adulteración de sistemas de remuneraciones, entre otros. Bueno, nos vamos a ocupar de este tema. Está en línea con nosotros Mauricio Duche, el expresidente ejecutivo de Espacio Público, a quien le hemos pedido unos minutos para conversar sobre este tema. Mauricio, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Andrés. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Sabes que te llamamos porque hemos seguido de alguna forma cómo han asumido ustedes ahí en Espacio Público este tema desde la perspectiva de la sociedad, evidentemente. Y quería apuntarte en primer lugar, una pregunta manual, desde esa lógica, esta investigación y si de alguna forma nos enteramos a cada rato de mayores montos en el fraude, ¿qué es lo que ocurría en Carabineros, en opinión tuya, que ha llevado a esta situación? A ver, yo creo que ya a esta altura tenemos bastante evidencia como para pensar que Carabineros está, digamos, cómo se fue estructurando y cómo se fue además operando en la práctica, contaba con niveles de autonomía y respecto del poder civil y falta de control que facilitaban actos de corrupción de este tipo. Yo creo que hay una combinación muy clara de factores que tienen que ver con que manejo de amplios recursos, espacios de discrecionalidad permitidos por la ley y luego una práctica de Carabineros de rechazar el control y del poder civil de no ejercer un control fuerte, digamos, que te abre espacios para corrupción de este tipo. Mauricio, el fin de semana tuviste una entrevista a la revista del Sábado del Mercurio bastante clarificadora con respecto a tu visión de Carabineros en términos de... efectivamente, tú dijiste cosas bastante fuertes. O sea, primero que el cuello de botella del sistema judicial ha sido también la capacidad de investigación de Carabineros. Hablas de que Carabineros, digamos, ha tenido esta idea como de la mano dura, pero le ha faltado sofisticación, siguen anticuados, y que si efectivamente nosotros no tomamos este momento como la oportunidad para de verdad hacer un cambio en Carabineros, nuestro sistema judicial está en riesgo. Cuéntame un poco cuál es tu análisis y por qué llegaste a esta conclusión. Bueno, hay mucha evidencia que desde hace tiempo se viene produciendo, lo que pasa que está dando vuelta y nadie la ha tomado ni nadie la ha sistematizado, pero como te digo, hay mucha evidencia. Por ejemplo, una investigación que hizo el propio Ministerio Público con las instituciones policiales en términos de evaluar la calidad de los partes policiales. Los partes policiales, para que la gente entienda, ¿cierto?, es el primer reporte que hace Carabineros o la Policía de Investigaciones cuando llega a un sitio del suceso, ¿cierto?, donde relata qué es lo que ocurrió, se toma la denuncia, se identifican o registran los nombres de los testigos, ¿cierto?, se recoge la evidencia. Bueno, y esta investigación mostró que en un porcentaje importantísimo de los partes policiales había defectos tan básicos como mala toma de datos de los testigos. Entonces, cuando luego los fiscales reciben esta información, te fijas tú, si tú no tienes bien el nombre del testigo, no tienes datos para ubicarlo, es una investigación que prácticamente nace muerta porque ya viene con una barrera, con un obstáculo gigantesco para ser llevado adelante. Estamos hablando entonces de algunas actividades básicas de investigación sobre la cual luego se construyen los casos penales. No estamos hablando, ¿cierto?, de, no, mira, es que no tenemos laboratorios CSI que impiden, ¿cierto?, esclarecer con cosas muy sofisticadas, sino que algunos defectos básicos en la actividad, yo no llamaría investigativa, sino que de recopilación de información básica de los casos. ¿Por qué el poder político, de alguna manera, lo que tú dices en esa entrevista que estás diciendo ahora, que era evidente efectivamente lo que dices tú, ¿no? Lo básico de los errores, la poca sofisticación en el sistema, las técnicas muy antiguas. ¿Por qué el poder político, teniendo esa evidencia, no le siguió dando recursos todos estos años, aumentando cada vez más la plata y no teniendo ningún resultado? ¿Cuál es la responsabilidad del poder político acá?
A ver, obviamente todas estas son hipótesis, ¿cierto? Nadie tiene como la bolita mágica que puede ser por qué cada uno actuó como quiso, pero yo creo que fue una combinación de factores. Por una parte, Carabineros históricamente ha sido de las instituciones más prestigiosas, ¿cierto?, desde el punto de vista público en Chile, mucho más que el propio poder político, y por tanto eso hace que en la práctica dispongan de un poder enorme, digamos, en términos de poner sus propios temas de agenda. Históricamente también, y esto es la historia de la transición, ¿cierto? Sí. En Chile Carabineros tuvo mucho poder político concreto, con presencia en el Parlamento, recordemos senadores designados, y con muchos parlamentarios que además se sintieron cercanos porque Carabineros, recordémoslo, fue parte del gobierno militar, y por otra parte, por una cierta, yo diría, frivolidad o superficialidad en cómo se han llevado las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en Chile, que en los últimos años, o las últimas 2 décadas, lamentablemente yo creo que lo hemos hecho con muy poca evidencia, más bien con intuición y prejuicio. Y si tú tienes una institución policial más prestigiosa que tú, que tiene mucha información y te dice que esto es lo que hay que hacer, si tú no tienes... si no ahondas en el fondo, no examinas la evidencia, tienes la posibilidad de cometer errores y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Como te digo, una mezcla entre poder, superficialidad, falta de capacidad de control, se tradujo entonces en que básicamente uno de los argumentos, esto yo lo tengo escrito en columnas hace un par de años, digamos, cuando yo discutía con varios miembros de la clase política, parlamentarios que han tenido un rol importante en materia de seguridad, su argumento donde él decía, oye, no hay evidencia que apoye esta reforma, por ejemplo, el control preventivo de identidad, y ellos me decían, no, pero ¿cómo no hay evidencia? Carabineros me lo pide, digamos, eso para mí es suficiente, esa es la evidencia. Claro, ahí está la clave, qué potente eso. Bueno, estamos conversando, ustedes escuchan a Mauricio Duche, presidente ejecutivo de Espacio Público. Desde esa dinámica, lo que está haciendo, bueno, lo que se hizo ahora con estas remociones de los generales, asume Hermes Soto, ¿cómo observas tú lo que está pasando ahí en el contexto, bueno, de lo que estábamos hablando, Mauricio? No, yo creo que son muy buenas señales. Hermes Soto efectivamente ha mostrado una actitud y comportamientos concretos que dan cuenta de, por así decirlo, un cierto cambio de giro, un golpe de timón, mucha apertura, disposición a la mirada crítica, pero obviamente, y esto yo lo reflejé en esa entrevista que Andrea mencionaba, que yo nunca espero que sean las propias instituciones que tengan la capacidad de autorreformarse, porque obviamente las propias instituciones tienen puntos ciegos, ¿cierto? Y tienen el peso de su propia historia. Entonces, evidentemente aquí me parece que tiene que venir junto con esto, hay que trabajarlo con Carabineros sin lugar a dudas, y por eso es una buena señal que gente como Hermes Soto haya adquirido el liderazgo, pero también tiene que ser trabajado con una visión externa, una fuerza externa, porque aquí hay valores que están por fuera de Carabineros. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con el debate cómo queremos que Carabineros se sujeta al poder civil y no simplemente responda a su propia lógica de cómo ellos autoperciben su rol. Y esto no es algo que te fijas tú va a venir el propio Carabinero. Ya, ¿y tú ves ahí que hay algún liderazgo dentro del gobierno de Sebastián Piñera, que es al quien le tocó, digamos, o quien efectivamente le tocó hacer este cambio, que pueda liderar eso? Mira, afortunadamente desde la campaña ya ellos vienen planteando que había una necesidad importante de hacer una reforma y modernización policial. O sea, hay que esto reconocérselo. Y esto también generó un cierto debate programático en las campañas de otras candidaturas de también avanzar en esta dirección. Es una buena señal que se haya también puesto como una de las prioridades que el gobierno va a enfrentar, y me parece que también es una buena señal el hecho de que esto haya dado lugar a tratar de formar una comisión para abordar el tema de manera transversal. Sin embargo, yo me temo, y esto es un punto que también intenté poner en la entrevista, que nos quedemos con lo que a primera vista se ha mencionado habría que trabajar, que es aumentar los niveles de control financiero, ¿cierto? Eventualmente los elementos de estructura, algunos elementos de estructura interna, este tema de que focalizar a Carabineros en prevención y no abordemos cambios más estructurales que uno ve que si no se hacen no va a mediano plazo no va a cambiar mucho la cosa, porque detrás de muchos de estos fenómenos que estamos viendo, por ejemplo los problemas de cumplimiento de deberes básicos de investigación, tiene que ver con los procesos de formación, tiene que ver con la selección de personal, con los incentivos para escalar en la carrera, tiene que ver con cómo está configurada la institución, etcétera, etcétera. Y si eso dices tú también, que el nivel de educación es bastante bajo y simple, digamos, poco sofisticado. Sí, y de hecho tengo evidencia de esto, ¿cierto? Que no sé si vieron un reportaje que salió en La Tercera este domingo, precisamente en ese tema, que mostraba cómo los procesos de formación tenían defectos importantes. Pensemos que los carabineros que ingresan a la calle tienen menos de un año de formación.
Y ese, yo estaba viendo justo el programa, de acuerdo a lo que Carabineros publica en su página web, y una parte importante, significativa, diría yo, de esa formación tiene que ver más bien con actividad física, doctrina institucional, digamos, claro, y pocos elementos que tienen que ver con la extremadamente compleja función que tienen que cumplir los carabineros de la calle hoy día en una sociedad como la chilena del siglo XXI. Piensen ustedes, hoy día tenemos una sociedad mucho más empoderada, con mucho más información, mucho más demandante de derechos por una parte, y por tanto no está dispuesta a que hagan cualquier cosa con ella. Y por otra parte tenemos una sociedad que ejerce una enorme presión porque entiende que hay problemas de seguridad y violencia que tienen que ser resueltos. Entonces estas dos cuestiones hacen que el manejar este entorno para un carabinero con poca formación y que es lanzado a la calle con poca herramienta sea extremadamente difícil. ¿Cómo, perdón Andrea, para cerrar ese punto, cómo se restablece la confianza ciudadana, Mauricio, en esa dinámica que me parece, más allá de todas las acciones que se tomen, también una cuestión muy relevante? La única forma de la institución finalmente validarse, ¿o no?, es con los chilenos. Sí, y a mí me parece un punto clave. Yo creo que es una muy mala noticia para cualquier persona en Chile que Carabineros no tenga un alto nivel de prestigio, ¿cierto? Y déjame aclararlo porque siempre a veces tengo polémicas con mucha gente de esto. El tener una visión crítica y el estar luchando por cambios más profundos es en pos de tener un Carabineros mucho mejor y mucho más legitimado. Ahora, ¿cómo se hace? Yo creo, partiendo primero por aumentar de una manera significativa los niveles de transparencia, ¿cierto?, que dispone Carabineros en relación a prácticamente toda la información relevante para poder evaluar su desempeño, pero además también una disposición real de someterse o sujetarse a un control más intenso del poder civil y de la sociedad civil también. O sea, muchas policías en el mundo han avanzado, por ejemplo, la creación de comisiones mixtas integradas por ciudadanos para, por ejemplo, controlar abusos policiales o denuncias de mal ejercicio de sus funciones. En cambio, lo que bueno en Chile, por ejemplo, es que los procedimientos de reclamo internos, por ejemplo, nuevamente en materia de control de identidad, son extremadamente poco transparentes. La ciudadanía no sabe bien qué es lo que pasa con ellos, tiene enormes barreras para presentar los reclamos, etcétera, etcétera. Tú dijiste menos fuerza, más cabeza. Sí. ¿Eso va a ser posible? ¿Es posible? Porque uno entiende que al final quizás no tenemos una buena policía porque no hay plata. Parece que había mucha plata, pero parece que falta otra cosa. Absolutamente. Los desafíos para la policía en cualquier lugar del mundo y para la investigación criminal en cualquier lugar del mundo hoy día en el siglo XXI es desarrollar inteligencia, digamos, no estoy hablando de las unidades de inteligencia, digamos, sino que de mucho más pensamiento acerca y reflexión acerca de estrategias más eficaces para investigar o prevenir delitos, ¿cierto? Y yo creo que en Chile estamos, y esta era mi afirmación de que nos quedamos en los viejos tiempos, nos acostumbramos a las formas antiguas de hacer, que era básicamente presencia territorial, con ejercicio de autoridad y fuerza. Y eso en una sociedad como la chilena no basta hoy día, ni tampoco permite resolver los problemas criminales más complejos que generan mayor preocupación y demanda de la ciudadanía. Esto se esclarece con investigación científica, ¿cierto?, con adecuada coordinación entre policías y Ministerio Público, con uso de tecnología, con estrategias de investigación innovadoras, etcétera, etcétera. Mauricio, muy interesante escucharte. Muchísimas gracias por habernos atendido. Que estés muy bien, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, y este es un tema que tenemos que seguir muy atentos porque una vez que pasan a veces los momentos más álgidos, sí, claro, de interés público, decae un poco el trabajo que se está haciendo, y en esto es una reforma que va a tener impacto en Chile por los próximos 40 o 50 años, por tanto, como sociedad civil, los expertos, las autoridades tenemos que seguir estando encima para que se hagan los cambios que realmente necesitamos. Sin duda, muchísimas gracias, Mauricio Duche, presidente ejecutivo de Espacio Público. Potente, ¿eh? 40 o 50 años, reitero, luego de sus interesantísimos conceptos en una perspectiva de futuro, quienes están encabezando estos cambios, sobre todo las autoridades políticas, ¿están conscientes de eso o no? ¿O están esperando, no tengo por qué dudarlo, pero tengo que decirlo igualmente, o están esperando que pase el chaparrón para después volver a lo mismo de siempre? A esta estructura de poder, como nos decía Mauricio Duche. Podemos hacer las cosas diferentes. Yo creo que igual eso también es como una mirada que refresca. Pero también está buena en ese sentido, que se puede pensar nuestra policía de distinta manera.